Bueno, compañeros, esta vez vamos a iniciar con la segunda sesión del compañerismo filosófico. En esta ocasión me toca a mí dirigirla, que soy Odette Jacome. Y bueno, las personas que estamos aquí reunidas somos Isis, Carla y pues Magdalena. Ahora los invito a que cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Intenten acomodarse de buena forma en la silla, no necesariamente acostarse, pero sí acomodarse. Quiero que inicien a respirar. Respiren, inhalen, exhalen por la boca. Inhalen, exhalen. Quiero que si tuvieron algún problema en el día o el estrés de las clases lo vayan dejando de lado, que todas esas cosas las hagan aparte. Ahorita solo concéntrense en respirar. Piensen solo en cómo el aire entra por su boca, cómo sale. Inhalen, exhalen. Acomódense bien. Suelten sus manos, sus piernas. Intenten dejar su mente en blanco. Solo concéntrense en la inhalación y en la exhalación. Si hay algún ruido o algo molesto, ahorita con estar conectados es fácil que escuchemos muchos ruiditos, hay mucha gente en la casa. Déjenlo de lado. Ignoren esas cosas. Inhalen, exhalen. Vayan respirando poco a poco. Pongan su mente en un lugar cómodo y seguro para ustedes. Suelten las manos, el cuerpo. Respiren. Inhalar, exhalar. Relájense un poco. Dejen de lado sus pensamientos o emociones que puedan estarle molestando. Ahora quiero que poco a poco vayan abriendo sus ojos. Ábranlos. No dejen de estar tan concentrados. Y ahora yo voy a hacerles una lectura donde al final vamos a ir analizándola. Y bueno, si al final de la lectura necesitan que les repita un párrafo o algo, me avisan. ¿Ok? Iniciemos. Oralidad versus escritura. Sócrates, tengo que contarte algo que oí de los antiguos, aunque, su verdad, solo ellos la saben. Por cierto que, si nosotros mismos pudiéramos descubrirla, ¿no seguiríamos ocupando todavía las opiniones humanas? Fedro, preguntas ridículo, pero cuenta lo que dices haber oído. Sócrates, pues bien, oí que había una Acrutis en Egipto, uno de los antiguos dioses del lugar al que, por cierto, está consagrado el pájaro que llaman Ibis. El nombre de aquella divinidad era el de Teut, que fue este quien, primero, descubrió el número y el cálculo, y también la geometría y la astronomía. Permítanme un minuto, compañeros. Ya, retomemos la lectura y una disculpa. Y también la geometría y la astronomía. Y, además, el juego de damas y el de dados. Y, sobre todo, las letras. Por aquel entonces, era rey de todo Egipto, Tamos, que vivía en la gran ciudad de la parte alta del país, que los griegos llamaban la Tebas egipcia. Así como a Tamos llaman a Amón, a él vino Teut, y le mostraba sus artes.
diciéndole que debía de ser entregadas al resto de los dioses y de los egipcios. Pero él le preguntó cuál era la utilidad que cada una tenía, y, conforme se las iba minuciosamente exponiendo, lo aprobaba o desaprobaba, según le pareciese bien o mal lo que decía. Muchas, según se cuenta, son la observación que, a favor o en contra del arte, hizo Tamus a Teut, y tendríamos que disponer de muchas palabras para tratarlas todas. Pero, cuando llegaron a lo de las letras, dijo Teut, este conocimiento, oh rey, hará más sabios a los egipcios y más memoriosos, pues se ha inventado como fármaco de la memoria y de la sabiduría. Pero él le dijo, oh artificiosísimo Teut, a uno les he dado crear el arte, a otros juzgar que de daño o provecho aporta para los que pretenden hacer uso de él. Y ahora tú, precisamente, padre que eres de las letras, por apego a ellas, les atribuyes poderes contrarios a los que tienen. Porque es olvido lo que producirán en las almas de quienes las aprendan, al descuidar la memoria, ya que, fiándose de lo escrito, llegarán al recuerdo desde fuera, a través de caracteres ajenos, no desde dentro, desde ellos mismos y por sí mismos. No es, pues, un fármaco de la memoria lo que has hallado, sino un simple recordatorio. Apariencia de sabiduría es lo que proporcionas a tus alumnos, ¿que no, verdad? Porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parece que tienes muchos conocimientos, siendo, al contrario, en la mayoría de los casos, totalmente ignorantes y difíciles, además de tratar, porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad. Fredo, qué bien se te da, Sócrates, hacer discursos de Egipto o de cualquier otro país que se te antoje. Sócrates, el caso es, amigo mío, que, según se dice, que se decía en el templo de Zeus en Dodona, las primeras palabras proféticas provenían de una encina. Pues los hombres de entonces, como no eran sabios como vosotros los jóvenes, tal ingenuidad tenían, que se conformaban con oír a una encina o a una roca, solo con que le dijeses la verdad. Sin embargo, para ti la cosa es diferente, según quién sea el que hable y de dónde, pues no te fijas únicamente en si lo que dicen es así o de otra manera. Pedro, tienes razón al reprenderme, y pienso que con lo de las letras pasa lo que el tébano dice. Sócrates, así pues, el que piensa que al dejar un arte por escrito, y, de la misma manera, el que lo recibe, deja algo claro y firme por el hecho de estar en las letras, rebosa ingenuidad, y, en realidad, desconoce la predicción de Amón, creyendo que las palabras escritas son algo más para el que lo sabe, que un recordatorio de aquellas cosas sobre las versas escrituras. Pedro, exactamente. Sócrates, ¿por qué es que es impresionante, Pedro, lo que pasa con la escritura y por lo que tanto se parece a la pintura? En efecto, sus vástagos están ante todos nosotros como si tuvieran vida. Pero, si les preguntas algo, responden con el más altivo de los silencios. Lo mismo pasa con las palabras. Podrías llegar a creer como si lo que dicen fuera pensándolo. Pero, si alguien pregunta, queriendo aprender de lo que dicen, apuntan siempre y únicamente a una y la misma cosa. Pero, eso sí, con que una vez algo haya sido puesto por escrito, las palabras ruedan por doquier, igual
entre los entendidos que como entre aquellos a los que no les importa en absoluto, sin saber distinguir a quién les conviene hablar y a quiénes no. Y si son maltratados o vituperados injustamente, necesitan siempre la ayuda del Padre, ya que ellas solas no son capaces de defenderse ni de ayudarse a sí mismas. Pedro, muy exacto es todo lo que has dicho. Aquí termina la lectura. Pueden abrir los ojos, si es que los cerraron. Ahora me gustaría que uno por uno me fueran diciendo un poco de lo que entendieron. Bueno, en base a la lectura que acabo de hacer, me gustaría que dijeran sus comentarios. ¿Alguno quiere empezar o yo escojo? Carla, adelante. Bueno, siento que la lectura se enfoca mucho en la memoria y en cómo fue la invención de la escritura, porque en una parte dice que Sócrates le quiere dar este don a los griegos, pero Fredo le dice que es como mucho poder y le está dando como algo muy grande. Y también lo llaman como el fármaco de la memoria. Pero dicen que está mal, que es mejor llamarlo como un recordatorio y que tiene, es como un arma de dos filos, porque si bien puedes poner tus conocimientos ahí, empiezas tú a descuidar tu memoria y en los conocimientos que vas a empezar a retener. Y pues esto es muy común, por ejemplo, en las clases, en cualquier clase, pues tomamos apuntes y muchas veces los profes nos hacen las preguntas de que, pues, ¿qué es esto y esto? Y pues lo que hacemos es checar el apunte. Ya, creo que va por ahí. Bueno, yo quería comentar que, bueno, yo que lo leí, yo entendí también entre lo que comenta Carla, que te va diciendo que sí, al tener la oportunidad de escribir, te da la oportunidad de dejar tus lenguajes en muchas partes, pero también te da la oportunidad de descuidarlos. Y a mí un punto muy importante que se me hace que menciona es que después la gente solo dice lo mismo todo el tiempo, lo repite y lo repite, pero cuando les preguntas ¿por qué pasa esto? ¿O quieres más allá de lo que te están diciendo nada más? No saben qué decirte y siempre las mismas personas que te están diciendo que saben mucho te terminan diciendo la misma cosa. No saben más porque ellos no lo hicieron, no lo generaron, solo están repitiendo lo que alguien más ya escribió. Y se pierde la capacidad de razonar y generar ideas propias. Creo que esto ya es más cuando nos encerramos en un conocimiento y creemos que está bien. Es como nada más buscar una fuente y creer que esa fuente es la universal. Entonces, como tú dices, de que repiten lo mismo y lo mismo, pues es como la seguridad que da tener un apunte, ¿no? Like, como por ejemplo, si el profe lo dijo, él está bien y solo lo repiten. Y así vamos, y así vamos. Adelante, Magdiel. Una cosa más. Si ustedes necesitan que yo les vuelva a leer algún párrafo o algo en específico, me avisan y yo se los leo. Sí, gracias. Por ejemplo, a mí creo que me llamó mucho algo que venía al principio de la lectura, que es cuando ¿cómo se llama el primer personaje? Creo que se llama Sócrates, ajá, cuando Sócrates tiene que contar algo y dice que algo decía como que, am, que sí, o sea, que le tenía que contar algo, aunque la verdad solamente los griegos solamente de quien se lo iba a contar la sabían, ¿no? Y en base a todo esto de que se decía de la escritura y que como comentaba mi compañera Carla, que es un arma de dos filos o acerca de su ejemplo de los apuntes, creo que muchas de las cosas que escuchamos, leemos o aprendemos son verdades, pero que no son descubiertas o no son completamente reales, porque pues solamente la verdad va a ser de las personas que lo vivieron, de las personas que lo experimentaron. Por ejemplo, de las guerras o de la independencia de México, cualquier hecho histórico que haya pasado en nuestro país, creo que por escritos tenemos muchas de las cosas que hicieron varios personajes o de los varios sucesos que pasaron. Por ejemplo, creo que
en libros está dicho que como que Benito Juárez lo marcan como acá el héroe de que, es el mejor, pero pues históricos y pues personas que se desempeñan en estas áreas, es como de, no, Benito Juárez no era el mejor personaje ni el mejor héroe de la historia de México. Entonces, creo que la escritura es como un poder y un arma que es manipulable y por medio del tiempo creo que se va siendo más manipulada por medio de todas las personas que tal vez censura, tal vez algo que no les gustó, tal vez algo que es como, no, esto ya no se adapta a estos tiempos. Entonces, creo que son cosas que en la historia pasan, pero tal vez no vamos a saber 100% la historia real y cosas que nos impregnan en libros de texto o encontramos en internet en algún escrito, pero no sabemos o no sabremos lo que pasó completamente en realidad. Isis, adelante. Bueno, a mí lo que me llamó la atención del texto fue cuando menciona que este fármaco que se le ha denominado fue dado a algunos para crear arte y otros para juzgar si esto es dañino o de provecho pues, para los demás. Y se me hizo interesante porque pues ahí podemos ver cómo es que cada persona tiene como un talento o nació con algo en especial y pues lo que puede aportar y que siempre va a haber alguien que podría juzgarlo. Yo siento de que de hecho sí se me hace muy importante, por ejemplo, con la posibilidad ahora de también, como ya se mencionó, hay muchos conocimientos escritos. Siento que a veces todo el mundo siente que puede y debe juzgar todo lo que ve. También como en el arte que es algo tan, ¿cómo se podría decir? Abstracto, tan propio. La gente está constantemente diciendo y recitando lo que yo hago. Por ejemplo, es que antes las esculturas o antes hacía así o esto era mejor, ¿por qué? Y cuando no necesariamente es su criterio propio, sino que ya es algo que conocen, saben y solo porque en un libro está escrito que así, si se hace de tal manera está mal, ellos insisten en que está mal. Complementando a lo que el compañero MacDill dijo, lo de que nunca vamos a ver a ciencia cierta cómo fue la historia, pues para agregar que una frase muy famosa, creo que todos las hemos escuchado en nuestra clase de Historia Universal, que es como la historia la escriben los vencedores. Entonces, pues también puedo traer el ejemplo de la conquista y lo que fue la colonia, que por ejemplo aquí en México pues se conoce, por lo menos creo que nosotros conocemos, que no fue un proceso pues de lo más lindo, o sea, hubo mucho allanamiento y a las mujeres indígenas se les trató pues, como basura prots. Y en España, pues no lo pintan de esa manera, o sea, ellos nos cuentan que nos trajeron nuestro lenguaje y pues la religión católica, no van a decir lo que vinieron a hacer y a deshacer en México. Me gustaría, bueno, creo que todo esto acerca de la manipulación de la verdad y todo eso, creo que hoy en día lo podemos ver reflejado en los medios de comunicación por varias cosas que hemos aprendido en la clase de comunicación acerca de la censura, del periodismo y todo eso. Creo que hay muchas, o bueno, por ejemplo, del movimiento de 1968, de la matanza de bueno, ese movimiento. Creo que recuerdo un poquito acerca de que los medios de comunicación estaban como comprados y que no estaban diciendo toda la verdad de los sucesos que estaban pasando y de todo de lo que se estaba manifestando. Entonces creo que también es algo muy visible hoy en día porque en las noticias, en el periódico o en la radio vemos o escuchamos muchas cosas de las que no sabemos a ciencia cierta si son completamente real o si solamente una cara o es solamente un lado de todo lo que está pasando. Entonces, pues retomando, creo que este punto creo que es muy esencial en el sentido de que la escritura sí es como algo un arma en que todos manipulan, o más bien, creo que los que se sienten con la autoridad para manipularlas lo hacen y transmitiendo su verdad, más no
la verdad. Bueno, y si quieres comenta primero tú. Sí, bueno, sobre esto, ayer acudí a una conferencia sobre comunicación y justamente el conferencista nos comentaba cómo es que los medios tienen un algoritmo en el cual nos vigilan y nos ponen lo que ellos queremos que veamos. Nos comentaba que, por ejemplo, un periodista debería darnos las noticias de lo que no queremos saber. Entonces, se me hizo interesante porque es muy fácil manipular a las personas y a la conciencia humana con solo textos. También yo quería comentar, ahorita que se está hablando de este tema, por ejemplo, lo que es la censura, que creo que también esto importa mucho según en la época y en el pensamiento de la sociedad tiene en ese punto. Porque creo que muchos han oído de casos como, por ejemplo, se me olvidó cómo se llamaba, pero de este pianista que es muy conocido y que de hecho tenía una hermana y que también era muy buena y que de hecho se cree que podría haber sido más talentoso que ella. Pero nadie recuerda su nombre, porque todo lo que hizo cuando fue joven, que es cuando hizo canciones y todo el rollo, fue olvidado o fue simplemente desechado. Y todo lo demás que pudo quedar, por ejemplo, en esa época se creía que estaba mal que una mujer pues, no estuviera casada y así, entonces obligaron a casarse y a dejar el piano. Y, por ejemplo, el nombre de ella o el nombre de otras personas, tal vez de alguna persona negra o de otra mujer. Entonces, bueno, como las personas negras, por ejemplo, en una sociedad donde se creía que las personas de color más blanco pues, se creían superiores o la esclavitud o diversos temas de los judíos, por ejemplo, cosas que estas personas hicieron tal vez simplemente fueron censuradas, eliminadas, porque no querían que fueran escuchados, no se quería saber nada de ellos. Y así es como a veces siento que puede funcionar lo que leemos. Muchas veces creemos que a lo mejor estamos leyendo el escrito de una persona y en realidad ni siquiera lo escribió ella, esa persona. O muchas veces nos están contando la historia, pero realmente te están pintando todo como quieren. A lo mejor, no sé, el salvador del país no era de piel blanca, a lo mejor era de piel morena, o a lo mejor era más alto. Muchas veces nos han dicho que resulta que alguien era más bajo. O sea, te pintan las cosas como quieren que las veas. Pues lo podemos ver muy simple en la historia y en cómo muchos nombres de personas importantes han sido simplemente borrados. Bueno, ya que estamos con censura, hace poquito fue la marcha del 8 de marzo y estuve pues, siguiéndola, la de la CDMX, y fue que arriba del Palacio Nacional había como policías no eran armas, o sea, no eran armas, pero tenían el aspecto o sea, tú las veías y te intimidaban. Entonces, pues empezó a correr que eran pues tiroteos, o sea, y después salió una noticia que no, que solo era para inhibir pues a los drones, que no, la información no se esparciera. Esto se me hizo interesante porque pues en sí la finalidad de eso, si no era bien atacar a las manifestantes, pues sí las intimidaba, porque que un hombre arriba estuviera con un arma, pues te dejaba pensando. Y entonces todos en las noticias, especialmente en Twitter, que se creó pues varios hashtags, eran hombres diciendo que estaban haciendo pues mucho, estaban exagerando porque pues ni siquiera eran los que tiran, ¿cómo se llama? No sé. Bueno, tirotistas, francotiradores, no sé. Ah, eso. Pero en sí, y entonces tú no lo sacabas de ahí, o sea, tú no sacabas a las personas de que, pues, la intención era reprimir. Entonces, si ellos lo vieron, no sé, en su página de noticias de confianza, repetían y repetían lo mismo. Están exagerando y ni siquiera eran francotiradores. Y es lo que hace el lenguaje. Si te lo dice alguien, tú ya lo repites y lo repites. En un párrafo, creo que es de los últimos, también dice que es como la pintura. Y si tú le preguntas a alguien relacionado con la pintura, pues lo que va a haber es silencio. En cambio, con la escritura, en la escritura va a ser pues repetición de lo mismo.
Yo también creo que puedo comentar algo de aquí. Por ejemplo, me ha pasado mucho que, bueno, entrar al cuarto de mi abuela, estaba viendo las noticias y todo lo que ponen en las noticias es, por ejemplo, sobre cómo se cae, o sea, las mujeres tal vez golpeando el muro o cosas así, o cómo vandalizaron algunas propiedades, o por ejemplo en otras ocasiones ponían, o sea, circuló mucho la imagen de una mujer policía a la que todo el mundo decía que las feministas le habían pegado por apoyar a la policía y algo así. Pero luego cuando te metes como otras redes o cosas como que más a gente que sigues y así, por ejemplo, se puede ver que muchas cosas de las que decían eran falsas. Por ejemplo, en este caso lo que se decía de la mujer policía, en realidad no le habían atacado a las feministas. De hecho, sus ojos estaban así porque los policías lanzaban gas lacrimógeno y pues a ella le había entrado también gas lacrimógeno a los ojos como a todos los demás. Y que en realidad sí, sus ojos estaban llorosos porque al final se detuvo a hablar con una niña y la niña le había contado lo que le había pasado. Hoy además no se sabe que de hecho hubo muchas protestas pacíficas, desde bailes a canciones. Nadie habló de ellas en las noticias porque claro, todo el mundo quiere decir lo que quiera, ¿no? Al final y al cabo, muchas veces podemos ver como hay gente que simplemente repite y repite lo que dice y eso genera la ignorancia. La gente a veces simplemente memoriza lo que vio, lo que oyó, lo que leyó y lo va repitiendo sin informarse, sin parar a detenerse a preguntarse por qué creo esto, por qué pasa esto. No se detienen a pensar un poco en si esto podría ser cierto o en buscar otra verdad de la historia. La gente simplemente repite y repite lo que dice sin importarle mucho una fuente de información, que haya una referencia, que haya algo atrás que lo pueda corroborar. Pues ya, Magdiel, yo como, Odette, danos la palabra, no sé. Yo creo que Magdiel puede hablar. Se me hace que es hora. Creo que hoy en día bueno, la escritura es como método, bueno, como forma de expresión, ha sido utilizada no solamente por medios de comunicación masivos o personas con gran influencia, sino por todos, y que a veces el hecho de como población no nos damos cuenta todo lo que hay en trasfondo, ¿no? Porque, por ejemplo, recuerdo un caso que nos platicó nuestra maestra de comunicación acerca de una escritora que publicó un libro que es como en contra del acoso escolar o algo así. Y entonces una persona X cualquiera se encontró con un fragmento que sin un contexto dado o sin un previo, esa parte de su libro se daba a entender como si fuera, como si se estuviera incitando al acoso escolar. Entonces, en vez de beneficiar a esta escritora, pues pasó todo lo contrario. Le llovieron muchas críticas, la estaban, casi la estaban linchando, se fueron a quejar con la editorial. Y lo que hizo, obviamente, lo que se hizo fue pues dar una explicación del porqué y de la realidad de lo que retrata el libro, que que no te está difundiendo el acoso escolar, sino son cosas que van en contra de eso, pero que obviamente si tomas un fragmento que está fuera de contexto y fuera de lo que tú necesitas saber, obviamente lo das a conocer a la población y lo que la población va a entender es lo que tú quieres dar a entender, ¿no? Entonces, creo que muchas cosas hoy en día se ven manipuladas no solamente por personas con influencia o no solamente con personas con autoridad, sino que hoy en día muchas personas hablan o más bien escriben, ya sea por Facebook, Instagram o cualquier red social, y una persona sin un criterio o mínimo con el momento para poder reflexionar acerca de lo que está pasando, simplemente lo va a creer y de la misma manera que lo va a creer, lo va a difundir. Por ejemplo, ya nada más para terminar mi comentario, hace como 3 años, yo leí un hilo en Twitter, pero yo no sabía que era para un concurso de hilos, entonces yo me lo leí todo, era como de un caso criminal y sinceramente me lo creí. Ya después como se lo mandé a una amiga y me dijo, es que eso es para un concurso de hilos de Twitter y yo así como de, ¿en serio? No sabía. Entonces, pues creo que es mucho de cada quien y mucho de ponerse a pensar y analizar en lo que realmente estás leyendo y de lo que realmente te quieren dar
transmitir. Sí, de hecho creo que muchas veces olvidamos el poder que realmente tienen las palabras. También ahorita que comentaste algo de comunicación me acordé de un ejemplo que ella nos dio sobre cómo aquí hace mucho tiempo en Estados Unidos inició el movimiento de Let Me Mother. Hace mucho tiempo. Entonces se hizo todo un revuelo, pero pues no llegó a mucho, no llegó a tan grande escala como llegó el año pasado. Pero aún así que en un país asiático, de hecho, esto incitó a que a que se iniciara también, no tengo el nombre específico, podríamos llamarlo como una pequeña revolución, que la gente empezara a quejarse, a indignarse ante un problema que ellos tenían ahí. Se les llamó, si no estoy mal, la revolución de las sombrillas. Y cuando le preguntaron al que empezó a decir que pues basta de toda esa situación, él dijo que de hecho lo que le había inspirado era lo que había pasado al otro lado del mundo y que los padres de, bueno, George Floyd, si no estoy mal, creo que fue, no recuerdo bien que había sufrido, que supieran que que la muerte de esta persona no había sido por nada, que había logrado generar un movimiento. Y creo que a veces olvidamos que estamos en una época en la que el conocimiento se esparce con mucha rapidez, que lo que digamos o hagamos puede llegar al otro lado del mundo muy rápido y muy eficientemente. Y que vivimos en una época en la que ya es una obligación que corrobores lo que te dicen o lo que ves, porque nunca sabes. Porque no sabes que a lo mejor la broma que hiciste aquí, que era un chiste para tus amigos, llega al otro lado del mundo y significa algo para alguien más. Creo que eso también se ve reflejado en lo que pasó hace poquito en la Casa Blanca de Donald Trump, que escribió, creo que un tuit creo que según filtró que las elecciones habían sido, el chiste es que hubo un proceso ilegal. Entonces lo que ocasionó fue que muchos manifestantes fueran a la Casa Blanca y pues se adentraron en ella, o sea, se infiltraron pues aunque había policías afuera, aunque había guardias de seguridad, pues lo que hizo Donald Trump fue ocasionar ¿cómo se dice? Esta manifestación y esta ira en todas las personas que hizo que fueran a manifestarse a la Casa Blanca y hasta adentrarse. Entonces creo que el este poder de la escritura no es solamente en hacernos creer algo o hacernos pensar algo, sino que también en ocasiones puede llegarnos a motivar a hacer cosas diferentes. Por ejemplo, en este caso, que fue que Donald Trump incitó a la población de Estados Unidos a manifestarse en contra de la Casa Blanca. Bueno, yo quería retomar la parte de donde Sócrates dice que la escritura va a ser un regalo muy grande para los griegos, pero también va a hacer que descuiden su memoria y van a empezar a existir los falsos, o sea, tu conocimiento va a ser falso, o sea, no vas a saber lo que crees que sabes porque en sí lo tienes escrito. Entonces vas a dejar de tratar de recordar algo o de analizarlo porque pues lo escribiste y te da como esta facilidad. En sí también es mucho que no sé, pero algo escrito te da más, o sea, tú lo ves más creíble que a lo que solo te dicen, porque escrito ya está la prueba, ya está como que alguien lo rectificó, aunque no haya pasado por nada. Y también lo podemos ver con los medios amarillistas que te lanzan y te lanzan, pero muchas veces pues las personas se lo creen. De hecho, creo que esto lo que acabas de comentar hace poquito es algo que podemos ver muy bien y que se ha dicho hace mucho tiempo con la educación, sobre cómo un día antes del examen estudias todo lo que tienes escrito o tienes en el libro y luego vas al examen y lo escupes ahí. Y luego ya se te olvidó. O sea, sales del examen y ya no te acuerdas. No estás aprendiendo realmente porque no estás cuestionándote nada. Creo que también se menciona mucho cuando un niño chiquito empieza como a preguntar y así, que es la forma en la que aprendes, ¿no? Incitando la curiosidad de un niño. Y así debería ser, creo que siempre, incitas la curiosidad de alguien para que quiera aprender, porque nosotros solo vamos ahí, aprendemos un poco, lo escupimos en un examen y seguimos con nuestra vida hasta graduarnos. Y cuando realmente aprendemos es cuando ya estamos trabajando y tienes que poner todo eso en práctica. Y probablemente tengas que volver a estudiarlo en ese momento porque se te olvidó.
También les quería recordar que si necesitan que les lea o algo otra vez para que vuelvan a tener un poco más de ideas o simplemente para poder aterrizar un poco algunas ideas que tengan, me avisan. Si podrías leerme el párrafo donde Sócrates dice lo que escuchó, por favor. Ah, sí. A ver, lo tengo aquí. Sócrates. Pues bien, oí que había por Naucratis en Egipto, uno de los antiguos dioses del lugar, al que, por cierto, está consagrado el pájaro que llaman Ibis. El nombre es de aquella divinidad, el de Teut. Fue este quien, primero, descubrió el número y el cálculo, y, también, la geometría y la astronomía, y además el juego de damas y el de los dados, y sobre todo las letras. Por aquel entonces, era rey de todo Egipto, Tamos, que vivía en la gracia de la parte alta del país, que los griegos llamaban Tebas egipcia. Así como Tamos llamaba a Amón, a él vino a Teut y le mostró sus artes, diciéndole que debían de ser entregadas al resto de los egipcios. Pero él le preguntó cuál era la utilidad que cada una tenía, y, conforme se les iba minuciosamente exponiendo, lo probaban o desaprobaba, según le pareciera bien o mal lo que decía. Muchas, según se cuenta, son las observaciones que, a favor o en contra de cada arte, hizo Tamos a Teut, y tendríamos que disponer de muchas palabras para tratarlas todas. Pero, cuando llegaron a lo de las letras, dijo Teut, este conocimiento, oh rey, hará más sabios a los egipcios y más memoriosos, pues ha inventado como un fármaco de la memoria y de la sabiduría. Pero él dijo, oh artificiosísimo Teut, aún les he dado crear arte, a otros juzgar que de daño o provecho aporta para los que pretenden uso de él. Y ahora tú, precisamente, padre que eres de las letras, por apego a ellas les atribuyes poderes contrarios a los que tienen, porque es olvido lo que producirán en las almas desde afuera a través de caracteres ajenos, no desde dentro, desde ellos mismos y por sí mismos. No es, pues, un fármaco de la memoria lo que has hallado, sino un simple recordatorio. Apariencias de sabiduría es lo que proporcionas a tus alumnos, que no verdad. Porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parece que tienen muchos conocimientos, siendo al contrario, en la mayoría de los casos, totalmente ignorantes y difíciles. Además de tratar, porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad. Ese sería ese párrafo. ¿Quieren que les lea algún otro de Sócrates? Yes. ¿Isis? Bueno, a mí se me hizo interesante cuando dice que es un fármaco de la memoria, porque pues hay escrituras en las que como estudiantes sabemos que nosotros aprendemos leyendo. Entonces, se supone que este fármaco ha estado todo este tiempo para hacernos más sabios, como lo dice la lectura, porque tipo un doctor no sabría la estructura de un corazón sin haber leído un libro donde explique cómo es que funciona. Pues como dijo la compañera Isis, transmitir conocimientos tuvo su base a partir de la creación de la escritura. Entonces, la evolución que hemos tenido como seres humanos conscientes y pensantes fue desde que en la prehistoria pudimos dejar algo de nuestra existencia escrito. Entonces, muchas veces es usado para aparentar, es decir, hacer creer que sabes algo
que tú ni siquiera dominas y como dicen en el escrito, vamos creando a falsos sabios. Creo que otra cosa que es más importante mencionar ahorita que estamos hablando como de los sabios es que muchas veces consigues realmente saber algo con seguridad y certeza con la edad. Necesitamos de experiencias para saber algo, porque muchas veces son los como abuelitos los que llegan y te dicen, si haces un té de tal cosa, se te quita. Y tú a veces les haces caso y pues resulta que sí, si lo haces sí te ayuda. Y es porque ellos durante su vida, además de que tuvieron acceso a esos conocimientos, ya lo han probado y ya han tenido esa experiencia. Necesitamos también estar abiertos a nuevas experiencias para lograr saber más acerca de todo en general. Además, quería comentar otra parte que acabo de recordar y que se me hizo importante, que se me hizo muy interesante, o sea, ¿cómo lo llaman? Que mencionan que las letras y el arte son realmente muy parecidas entre sí. Entonces, creo que sí, sí tienes razón, pero también sé que nunca lo había puesto a pensar. Y creo que lo vemos mucho, por ejemplo, en algunos libros. Hay unos que te hacen sentir algo, que las letras y la forma en la que están escritas realmente logran que sientas algo y otras, en cambio, que pueden ser textos más complicados o más elevados que realmente los entiendes y realmente te hacen recapacitar y pensar. Siento que esos son los textos que realmente te están enseñando algo y no solo es algo por leer. Bueno, yo, en base a lo que ahorita comentó, desde que el arte y la escritura son como cosas muy parecidas, creo que, o bueno, yo podría como verlas relacionadas y parecidas en el sentido de las artes que hay hoy en día, como por ejemplo lo que es el teatro, el cine, la música, varias de, bueno, más bien estas tres, o bueno, también obviamente los que escriben libros, o los poemas también, todo se basa en escribir y una película, pues el guionista escribe lo que se va a hacer en la película, el que hace el dramaturgo, creo. Para el teatro escribe un guión, el que hace música, para hacerla escribe la letra o escribe qué se va a hacer aquí, qué se va a hacer allá. Entonces creo que con la combinación de estas, de arte como concepto tal vez y de la escritura, pues fue que pudo surgir todavía mucho más allá. Bueno, ¿alguien quiere aportar algo más? ¿Puedes leernos el primer párrafo? Creo que es Sócrates hablando y es una pregunta. Quiero traerla de vuelta, solo recordarla. Maybe no la pueda responder. A ver si. Tengo algo, tengo que contarte algo que oí de los antiguos, aunque su verdad solo ellos la saben. Por cierto que, si nosotros mismos pudiéramos descubrirla, ¿nos seguiríamos ocupando todavía de las opiniones humanas? En concreto, pues la pregunta es, ¿nos seguiríamos ocupando todavía en concreto de las opiniones humanas? Yo creo que no, porque mm, creo que por medio de saber la verdad, pues es como, o sea, cuando tú ya sabes lo que realmente pasó, ya no puedes como que opinar más al respecto, ¿sabes? O sea, no es como si, por ejemplo, me dijeran, ay, no, si yo le digo a Carla, me comí 5 enfrijoladas, ella no va a poder decir, ay, se comió 7 o se comió 4, porque sabe la realidad y sabe lo que realmente pasó. Entonces creo que ya no es como más preocuparnos ni cuestionarnos acerca de nada, porque es como, ok, no, pues ya sé lo que realmente pasó y ya no, tal vez la opinión que podríamos tener al respecto es del por qué pasó, del cómo pasó, pero ya no como agregar o quitar partes de eso. Pues eso, mis, perdón.
Pues eso mismo con la verdad. Si tú ya sabes la verdad de un acontecimiento o de cualquier cosa, dejan de importarte las opiniones de los demás porque tú ya eres consciente y tú estuviste ahí y formaste tu criterio y no va a venir alguien más que maybe no, ay, que tal vez no lo haya vivido a decirte cómo pasó algo. Entonces tú ya sabes, formas tu criterio y con ese te tienes que quedar, no darle importancia a la palabrería de las demás personas. Y bueno, de esto se me quedó la parte donde dice que solo los sabios saben perdón, solo los antiguos saben su historia. Y pues me recordé a lo de el pueblo que no sabe la historia tiende a repetirla. Y se me hizo interesante. Bueno, creo que yo quería comentar, creo que en general el texto te dice que el conocimiento sin reflexión no sirve y que solo repetir cosas tras cosa tras cosa no te va a servir de nada. Y por ejemplo, en esta parte que te dice que si lo supieras la verdad te importaría la opinión humana, siento que cuando tú ya lo sabes, cuando tú ya lo cuestionaste, ya no importa. Y creo que lo puedo poner, por ejemplo, siento que muchas veces, a lo mejor suena medio ridículo, pero a lo mejor con los estándares de belleza y así, por como muchas veces las personas se siguen cuestionando si se ven bien o está bien y siguen las modas o siguen lo que dicen, o si alguien dice que ahora resulta que cortarte un pedazo de ceja es lo que se ve bien, mucha gente lo hace. En lugar de cuestionarse como por qué lo hacen, realmente te gusta cómo se ve o distintas cuestiones que una vez que tú ya estás seguro de eso, tú simplemente te deja de importar lo que te digan o piensen de ti. También lo que mencionaste ahorita, Isis, de que el pueblo que no sabe su historia tiende a repetirla, creo que sí, creo que se me hace muy notorio, como muchas veces, por ejemplo, se sigue peleando y se sigue teniendo las mismas quejas que se tenían hace décadas, porque nadie ha hecho nada para ponerle un alto a esto, y a pesar de que se pelea o se dice o se haga algo, la gente lo vive una vez y luego lo olvida, y cuando toda la gente que estuvo en esas guerrillas o hicieron algo muere, nadie te pregunta por qué inició o cómo inició, simplemente lo vuelven a hacer, vuelven a quejarse, vuelven a estar enojados, pero nadie hace nada. Ignoran todo lo que supieron o cómo lo solucionaron y se vuelve a repetir. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Sus conclusiones finales? Magdiel. Bueno, creo que como conclusión final o con lo que voy es que la escritura o la opinión pública, por decirlo así, tiene como que mucho poder sobre los demás y cómo es que las personas con influencia o con poder suelen manipularla con tal de que la verdad pueda ser o no contada como es. Y eso me hace cuestionarme muchas cosas que a lo que hoy en día puedo saber, ¿no? O sea, tal vez no de mí o tal vez no de mi familia, sino como de acontecimientos históricos o de hechos que pasan en mi colonia, en mi ciudad. Entonces, o de las cosas de las verdades que me distraen de lo que realmente debería como llamar mi atención o de lo que realmente debería preocuparme. Entonces, yo creo que es eso. Hay muchas cosas que, que se manipulan, hay muchas cosas que se cuentan, pero al fin y al cabo creo que no se va a saber la verdad completamente de todo. Carla. Bueno, ya como conclusión creo que puedo decir que la información que se va a transmitir por medio de la escritura solo va a ser útil o va a ayudarnos si esa misma información la reflexionamos y la criticamos desde nuestro punto de vista, o sea, no aceptar lo que nos dan y darlo por sentado, tomar un criterio y obviamente investigar en más fuentes, no quedarnos con la primera y porque últimamente
pues los medios de comunicación pintan lo que les conviene y pues ya hay mucha corrupción, se sabe. Entonces, buscar testimonios de personas que estuvieron ahí y pues no quedarnos con lo primero, reflexionar y criticar el mundo actual. Isis, Bueno, yo me quedo con, pues, leer las escrituras que se han dejado, pero también cuestionárnoslas, porque, pues, sí, o sea, no sabemos si realmente pasó y no lo vamos a saber nunca, pero el investigar y el leer más podría darnos una visión más clara sobre lo que realmente pasó. bueno, creo que eso sería todo por esta sesión y pues muchas gracias por estar aquí.